Olá, companheiras, companheiros, companheiras. Yo soy Renata, soy brasileña, pero vivo y trabajo como terapista ocupacional en Buenos Aires desde el año 2015. Yo soy de São Paulo, me recibí en la Universidad de São Paulo, pero hice un intercambio de un año en la Universidad Nacional de Quilmes, que fue una hermosa experiencia y me abrió un montón el panorama de la terapia ocupacional en Latinoamérica. Hoy yo vine acá a grabar ese video para contar, para hablar un poquito de la pandemia en Brasil. Hablar del manejo o no manejo del Estado brasileño, un poquito de los aspectos políticos, sociales, sobre las poblaciones más afectadas en ese contexto y nuestra responsabilidad como terapistas ocupacionales en ese contexto y en ese campo. Al día de hoy, perdónenme que voy a leer un poquito, Brasil tiene la terrible cifra de 82.792 fallecidos y casi 2.500.000 diagnosticados con COVID-19. Es tremendo. Tenemos una media de 1.069 muertes por día por COVID-19. Y el presidente de Brasil, el nefasto Jair Bolsonaro, siempre tuvo una actitud negacionista, no respetuosa y totalmente incompetente para lidiar con toda la complejidad de la pandemia y sus efectos. Él menospreció el impacto de la pandemia, la mortalidad, y tuvo pronunciamientos muy graves, totalmente contrarios a las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, incluso de su propio ministerio, principalmente en lo que se refiere al distanciamiento social, poniendo, en manifiesto, siempre la ganancia y las actividades económicas por sobre la vida. Él evidenció una postura abierta y sin constreñimientos sobre cuántas y cuáles vidas son aceptables para mantener la economía funcionando, poniendo claramente su proyecto político neoliberal, que todos conocemos. Y en abril salió una publicación de la revista interinstitucional brasileña de terapia ocupacional, de la cual tomo mucho para las consideraciones de ese video, que hay varios artículos en esa revista sobre la pandemia y sobre la actuación de la TEO en ese contexto. En uno de los textos, que hace referencia a la gestión del actual gobierno, y dice que es una gestión basada en la necropolítica, entendiendo necropolítica como la destrucción material de los cuerpos y poblaciones de humanos considerados descartables y superfluos, desde el punto de vista del capitalismo, obviamente, y del racismo estructural, que es muy fuerte acá en Brasil. Ese es el modelo de la gestión de este gobierno en sus más diversas medidas, que se intensifica y se expone más en esa crisis económica y sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19. Entonces, para contarles un poco de la experiencia brasileña, en los últimos años el sistema público de salud viene siendo desfinanciado, deteriorado y muy poco cuidado. Desde 2016, en el contexto del golpe político, cuando Michel Temer asumió, cuando sacaron a Dilma, se aprobó una enmienda constitucional de número 95 en que se congeló los gastos públicos federales por 20 años, ocasionando una gran pérdida presupuestaria para los servicios públicos y una gran pérdida de derechos a nuestro pueblo. Y Brasil, para quien no sabe, tiene una tradición muy buena en la salud pública. La salud pública garantiza cobertura de salud en atención primaria, con programas de salud de la familia que atiende gran parte de las comunidades en Brasil, y que la terapia ocupacional es muy importante en el equipo, actúa fuertemente en atención primaria. La salud pública también garantiza atención secundaria hospitalar. Brasil es referencia en salud pública en tratamiento de cáncer, hemodiálisis, HIV, salud mental comunitaria. Tiene una política muy buena de salud mental comunitaria, lo que todavía seguimos sosteniendo, entre otras que son totalmente públicas y gratuitas. Pero esa estructura viene siendo amenazada ya a lo largo de los últimos años
con la falta de inversión, y actualmente en ese contexto se agrava también con el nombramiento de militares y profesionales sin experiencia técnica en cargos importantes y claves en el Ministerio de Salud. Además, también se están realizando cambios en la base del sistema, que deterioran políticas construidas en los últimos 30 años, desde la retomada de la democracia, trayendo consecuencias gravísimas para la salud más allá de la pandemia. Bueno, en la pandemia empeora todo. Entonces, estamos viviendo un periodo muy difícil de gran desprotección y retiradas de políticas sociales. El Ministerio de Salud ya hace 75 días que no contamos con nadie en el cargo. Ahora está un militar, se llama Eduardo Pazuello, provisionalmente. Pero bueno, ya dejaron 2 ministros en ese tiempo desde que empezó la pandemia. Y además de todos esos problemas que yo relato relacionados al campo de la salud, Brasil también vive un periodo de desmonte de políticas sociales, con mercantilización, privatizaciones y supresión de derechos. El Estado profundiza cambios en el destino de los recursos públicos, ampliando la participación del sector privado y limitando las conquistas del pueblo de años de lucha en lo que se refiere a derechos laborales y profesionales. Y bueno, como siempre, en ese sistema desigual en que vivimos, las poblaciones más afectadas son las personas pobres, las personas en situación de vulnerabilidad social, los pueblos indígenas originarios, los afrodescendientes, las personas en situación de calle, las personas con discapacidad y en privación de libertad, que justamente es la mayoría de la población que atendemos como terapistas ocupacionales, como nuestro campo mayor de actuación de la terapia ocupacional social también. Y se demostró en ese tiempo que tanto en Brasil como en Estados Unidos la letalidad del COVID-19 es mayor en personas negras por la limitación en el acceso de salud y derechos básicos. La desigualdad racial en Brasil no es compatible con un verdadero proyecto de democracia. Tomo unos minutitos del video para hablar sobre eso, que me parece muy importante, porque los afrodescendientes en Brasil todavía cargan con las consecuencias sociales de centenias de años, fueron 3 siglos de esclavitud, con la cual la sociedad tiene una deuda histórica que nunca fue reparada, y es sumamente importante fortalecer políticas públicas para revertir y reparar esa situación y reforzar derechos básicos, principalmente en ese momento crítico, porque es una de las poblaciones que están más sufriendo con las consecuencias de la pandemia. Entonces, es muy necesario que como categoría profesional, como terapistas ocupacionales, tengamos un compromiso técnico, ético y político en favor de la vida y que luchemos contra la retirada de inversiones en las políticas de seguridad social y salud. Ese video es un poco para fomentar la toma de conciencia en relación a esos temas y la necesidad de luchar por la revocación de esas leyes que intensifican la pérdida de derechos constitucionales, derechos conquistados con años de lucha. Y también me parece importante resaltar que además del fortalecimiento de esas políticas sociales que son muy importantes, solo vamos a observar realmente un cambio de las profundas injusticias y desigualdades con una revolución estructural en las relaciones de producción, consumo y de la estructura económica y social. La ABRATO, que es la Asociación Brasileña de Terapia Ocupacional, en ese tiempo emitió notas públicas de repudio al tratamiento de la pandemia acá y de pronunciamientos del gobierno federal. Entonces la ABRATO tuvo como una actuación importante en ese manifiesto. Y bueno, un poquito como conclusión, yo creo que la pandemia en ese contexto evidenció y profundizó esos problemas sociales que, bueno, ya vivíamos, y los límites de la sociedad capitalista y de los modelos políticos neoliberales, que no son consistentes y efectivos para manejar esa crisis. Entonces, yo convoco a la reflexión
de otras maneras de organización social y económicas que rompan con ese sistema y que establezcan bases más colectivas, igualitarias de vida, que va a impactar mucho en el ser humano y en la calidad de vida, en la calidad que es el foco de la terapia ocupacional. Y además de problematizar eso y luchar por esos derechos, en nuestra atención profesional, en nuestra práctica, es muy importante tener en cuenta esas variables sociales, la desigualdad y la diversidad cultural, para realmente promover un cambio transformador y tener una actuación crítica profesional. Bueno, era un poco eso que yo quería hablar, puntuar algunas cosas. Y quiero dedicar ese video a Vitão, que foi um participante do Coral Cênico Cidadãos Cantantes, que é um projeto de arte, cultura e saúde mental que faleceu víctima del COVID-19. Bueno, gracias por escucharme. Cuídense mucho, que estén muy bien. Cualquier consulta pueden decir. Y nos vemos. Beso grande, saludos.